Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Tema de hoy, el libre examen de las Escrituras. El libre examen de las Escrituras. Uno de los grandes temas, una de las grandes verdades que enseñó la Reforma Protestante en este mes de la Reforma Protestante, que queremos tocar algunos de esas grandes verdades que cambiaron al mundo. Así que busca tu Biblia, la palabra de Dios, y busca el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 10 al 12. Hechos 17, versículos del 10 al 12. Dice así la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Amigo y amiga que me escucha, en esta noche, como hemos dicho anteriormente, queremos tocar una de las grandes verdades que enseñó la Reforma Protestante, que es el libre examen de las Escrituras. Para el siglo XVI, la época de Martín Lutero, Juan Calvino, los grandes reformadores, el pueblo europeo donde reinaba, ¿verdad?, el catolicismo romano, no tenía acceso a la escritura. La escritura en su lengua vernácula. El idioma de la Iglesia Católica era el latín, la misa se daba en latín, la predicación, si había alguna, se daba en latín, y el pueblo estaba totalmente ignorante de esa rica savia que era la palabra de Dios. Roma se abrogaba la autoridad de no solamente apresar la Escritura, sino interpretarla según el magisterio de la Iglesia, y que por lo tanto el vulgo no tenía la autoridad de examinar el texto, estudiar el texto, comparar el texto y vivir por el texto bíblico. Esto era algo generalizado en toda Europa, y la autoridad de la Iglesia Católica Romana se esparcía con brazo fuerte, con pie firme, contra todo aquel que no solamente se atreviera dentro de su limitación como vulgo, ¿verdad?, a acercarse a algún texto bíblico, sino a dar una interpretación fuera de aquella que daba Roma, la Iglesia de Roma. Pero ¿qué pasa? En el estudio que posteriormente hace Martín Lutero de las Escrituras, y en su crisis espiritual va descubriendo esa savia tremenda, ese valor tremendo, esa base espiritual que es la Biblia. Y fue la Escritura la que le dio la fortaleza y la vida para levantar su voz contra aquellos que no querían que la Escritura llegara al pueblo. Una de las razones por la cual, y quiero que usted sepa que nosotros no vamos a caer en la trampa del catolicismo de nuevo cuño, o de católicos de nuevo cuño, que nos quieren dar a entender, tergiversando la historia, que el catolicismo siempre estuvo a favor
de que la Biblia estuviera en las manos del pueblo. Eso históricamente es incorrecto y es una forma de tergiversar la historia. Oiga, cuando Lutero descubre esas grandes verdades y empieza a examinar la Escritura, como doctor en teología al fin, un conocedor de los idiomas bíblicos, como hacían los hermanos de Berea, el texto que hemos leído, la palabra de Dios se abrió a su vida por el poder del Espíritu Santo. Y entendió Lutero la importancia de que el pueblo tuviera la Biblia, la Escritura. Acuñó Martín Lutero y posteriormente los reformadores, Juan Calvino, Zwinglio, Bullinger, John Knox, acuñaron de que la iglesia se debe a la Escritura y no la Escritura a la iglesia. Y en ese sentido, Martín Lutero empieza la traducción de la Escritura al alemán. En una época donde la imprenta ya estaba haciendo sus pininos y en la cual la Biblia se iba a imprimir para que llegara a cada familia en Europa, en el idioma de cada uno. Mientras en Alemania sucedía eso, en España se estaba traduciendo ya la Biblia por los reformistas españoles al idioma de Cervantes, y ya se habían hecho intentos en Inglaterra en el siglo XV con una traducción al inglés, y posteriormente seguía habiendo más traducciones. O sea, para que el pueblo tuviera accesibilidad al texto bíblico. Sí, pastor, y importante recalcar, como usted dice, que la posición contraria a la reforma es la posición histórica del cristianismo católico romano, y esa posición se confirma recientemente en los años 60 en el Concilio Vaticano, cuando se establece nuevamente, se reconoce que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, ha sido confiada únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. O sea, la Iglesia nunca ha dejado de creer, la Iglesia Católica Romana, de la misma manera, por más que hoy en día se quiera un poco tratar de salvar esa situación. Pero en lo que vamos a estudiar esta noche vamos a darnos cuenta qué significa el libre examen y qué no significa el libre examen. Muy importante que tengamos claro, porque mucho material que conseguí para podernos preparar para este programa. Hay mucho malentendimiento tanto de los católicos como aún de los protestantes. Así mismo es. Mira, uno de los primeros principios del libre examen de la Escritura es que la Reforma sostenía que la Escritura no era solamente para los teólogos. Aunque mire, en la época de Lutero, por ejemplo, uno de sus colaboradores, que posteriormente se convirtió en su enemigo, Catlas, decía que en sus estudios de teología nunca había visto una Biblia. Mire qué interesante. Nunca había visto una Biblia. Se había imbuido en la escolástica y en las opiniones, en las tradiciones de hombres, pero nunca había visto una Biblia en sus estudios de teología. Y lo primero que tenemos que ver, que cuando hablamos del libre examen de la Escritura, es sostener que la Biblia no es solamente para los teólogos, sino también para todos los cristianos en general, que deben emplear la Escritura, que deben estudiar la Escritura y deben examinarla. Por eso el texto que usamos de base hoy, vimos que los fieles de Berea, las personas de Berea, estudiaban, examinaban las Escrituras para ver si lo que predicaba Pablo era lo correcto. Pero ellos tenían un libre examen de esa Escritura, la estudiaban para llegar a unas conclusiones. Y por lo tanto, esa es la primera base que expone la Reforma Protestante. La palabra tiene que llegar al pueblo de Dios, en su idioma. Muchos pueden decir, y he oído católicos decir, que antes que Lutero tradujera la Biblia al alemán,
hubieron varias Biblias alemanas. Mire, se pueden contar hasta 15 Biblias alemanas traducidos al alemán antes que Lutero tradujera su Biblia. Pero es interesante porque, por ejemplo, para 1466 se publicó la primera Biblia alemana completa. Y esta fue basada en una traducción llevada a cabo hacía 100 años antes en Baviera, anticuada y apenas comprensible ya para sus contemporáneos. O sea, que también las traducciones eran tan técnicas y que Lutero criticaba mucho eso. La traducción era tan técnica que era para el uso de los teólogos y para que no llegara al vulgo. Y Lutero con su traducción buscaba que llegara al vulgo la palabra de Dios, y no solamente eso, y esto es muy importante, es que el vulgo la examinara, la viviera, la internalizara, la aprendiera. Bueno, fue tan grande su labor que hoy mismo, cuando usted estudia alemán, usted tiene que estudiar a Lutero, porque Lutero logra la unificación del idioma alemán por medio de su traducción. Por lo tanto, lo primero que enseña la Reforma Protestante es que la palabra de Dios es para todos los cristianos, para que sea leída, para que sea examinada por todos los creyentes. Sí, es muy importante que en el proceso del protestantismo entrar en la consideración misma de lo que es el libre examen. Eso fue en muchos sentidos un devenir, un desarrollo que iba formándose paso a paso. No fue que ellos dijeron, vamos a examinar las escrituras libremente, así de momento. Fue algo que fue desarrollándose al punto que hoy en día entendemos más a profundidad lo que ellos fueron viendo. Exacto. Y mucho de lo que vamos a tratar aquí tiene que ver con la legitimidad de ese concepto, porque muchas personas piensan, yo llegué a oír en una ocasión hasta un conferencista protestante que decía que uno de los errores de la iglesia protestante había sido el libre examen de la Sagrada Escritura, bueno, porque había puesto en manos del vulgo, de gente que no tenía el conocimiento, un libro que tenía cosas complicadas. Sí, lo que pasa es que hay protestantes y hay protestantes, ¿verdad? Están los protestantes liberales, que como dice Francisco La Cueva, quieren destruir la Escritura y convertirla en ruinas, conjuntamente con los teólogos liberales católicos, y sobre esas ruinas construir un puente para que esos dos grupos, los liberales protestantes y los liberales católicos, se encuentren en ese puente y se den la mano y se abracen. Yo le tengo una noticia para ellos: ese puente pronto se va a romper y van para abajo, para el hueco, porque la Escritura nunca será destruida. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Tener claro. Cuando la Escritura se entrega al vulgo y se busca que haya un libre examen de ella, se busca para beneficio espiritual del vulgo, pero también, como dice la misma Escritura, la palabra, por esta palabra también te condenas. Cuando la rechazas, cuando la malinterpretas a tu beneficio, la palabra de Dios también te condena. La palabra de Dios tiene dos vertientes: palabra de salvación para los suyos, pero palabra de condenación para aquellos que la rechazan. Y por eso no hay que tener temor del libre examen de la Escritura. No podemos tener temor del libre examen de la Escritura, porque ese libre examen de la Escritura va a traer salvación a los suyos, pero va a traer condenación a aquellos que no creen en ella. Por lo tanto, esa primera base nosotros la establecemos para que entendamos que ese libre examen de la Escritura se mantenga como ese baluarte de la Reforma Protestante y que se predique siempre. Ahora, otra de las características, ¿verdad?, es que se busca que los fieles estén atentos a la enseñanza falsa, ¿verdad? La iglesia, si buscamos Colosenses capítulo 4, versículo 17, el apóstol Pablo, ¿verdad?, busca que la gente se cuide
de los falsos maestros, pero al mismo tiempo que cada creyente vigile el ministerio de sus maestros en Colosenses 4:17. Colosenses 4:17. Dice la palabra de Dios. Decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así mismo es. Tiene que cumplir el ministerio que recibiste del Señor, y eso se hace por la evaluación de la Escritura. Se vigile que cumplan su ministerio. Y para usted vigilar, el vulgo vigile que el ministerio de la palabra de Dios se cumpla, tiene que conocer la Escritura. Porque si no conoce la Escritura, no puede vigilar. No puede estar atento a ese ministerio. Que es un concepto que derivamos de... Una vez leemos la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que particularmente los apóstoles, Jesucristo mismo, invitan constantemente al libre examen de las Sagradas Escrituras. Que esto tiene unos parámetros, no podemos aceptar que tiene unos parámetros, que tiene unas condiciones que se dan para que el libre examen sea el correcto. Claro, porque ese libre examen, y ahí entramos en la segunda condición, y es muy importante. La Escritura se interpreta a sí misma. Aquel que hace un libre examen de la Escritura y busca interpretar esa Escritura, tiene que escudriñar que ella misma se interpreta con otros textos, ¿verdad? Por eso es que se plantea que es necesario aclarar que los cristianos deben juzgar los asuntos doctrinales no según el parecer de cada uno, según la razón, sino únicamente según la Escritura. Y que ella misma se interpreta a sí misma. Es importante que no es la razón a la que apelan los reformadores cuando nos llaman al libre examen, sino es al pensamiento interno del texto bíblico. Por eso asistido por el Espíritu Santo de Dios. Claro que sí. Que es otra condición importantísima. O sea, el libre examen del texto en sí mismo, de dejarlo hablar bajo la influencia del Espíritu de Dios, porque es importantísimo entender, y eso es muy claro, nadie va a entender las Sagradas Escrituras si no está guiado por el Espíritu de Dios. La razón humana pecadora nos desvía, nos bota afuera, nos saca a la estratosfera y nos pone a pensar en cosas ajenas a la verdad del texto divino. Por eso es que la llave de la Escritura es la misma Escritura. Y por eso el vulgo podía, ¿verdad?, acercarse al texto, permitir que el texto le hablara, que él examinara el texto, que aprendiera el texto. ¿Cómo es posible, hermano, que usted medite en el texto, que usted aprenda el texto, si no lo puede leer, si no lo puede examinar, si no lo puede vivir? Ese es el gran error de Roma. El gran error de Roma. Y en ese sentido, ¿verdad? Y tenemos que siempre estar vigilantes de aquellos que nos quieren quitar la Escritura, ¿oyó? Y no solamente en Roma ocurre eso. No solamente en Roma ocurre eso. Cuando oímos frases por ahí que alguien está estudiando mucho la Biblia y le dicen, mira que la letra mata, más el Espíritu vivifica. Eso no se refiere a la Escritura, porque la Escritura es como una espada de dos filos, es la espada del Espíritu. Y la vivencia del creyente está en la lectura y el aprendizaje y vivir la Escritura. La letra mata, pero el Espíritu vivifica, nada tiene que ver con la Escritura. Es un disparate. Que por cierto, los anabautistas del siglo XVI utilizaban en contra de la Escritura, e ignorantes en el siglo XX y siglo XXI también lo quieren utilizar. Y nos quieren quitar la Biblia, la palabra de Dios. Por eso, hermano, usted no permita que la Biblia se le quite de sus manos, sino que usted examínela, vívala, siémbrela en su corazón. Otro pasaje que utilizan malamente también es el del conocimiento envanece y el amor edifica. Ambos pasajes que nada tienen que ver con la Escritura. Si se interpretan como que la Escritura, o sea, el conocimiento revelado de Dios es conocimiento y letra que mata y que envanece,
pues estamos contradiciendo, o estamos diciendo que entonces la palabra de Dios es basura. Exacto. O sea, si lo interpretamos de esa manera, hermano, Exacto. estamos tratando la palabra de Dios como basura. Es el conocimiento humano, la razón humana, la letra de la concepción humana, la que mata y la que envanece. Así mismo. Pero la revelación de Dios nunca envanece ni mata. Así mismo es. Pasamos a la pregunta bíblica. Tenemos varias, no vamos a poder contestarlas todas, ¿verdad? Pero vamos a... Aquí tenemos una del hermano Lorenzo García de Río Piedra. Él pregunta que por qué hay religiones que prohíben la libre lectura de la Biblia y su interpretación. Hermano, eso es sencillo. Porque la Biblia no respalda sus locuras. Y por lo tanto, si las personas empiezan a buscar en la Escritura y se van a dar cuenta que la enseñanza de su secta no se acomoda a la Escritura. Y por eso, mire, prohíben, cuando usted está en una iglesia o una secta que le prohíbe leer, no leas este libro, y no leas este libro, y no leas este libro, ya ahí usted tiene que sospechar. ¿Y por qué tenemos que sospechar? Porque mire, la verdad nunca va a ser destruida por la mentira. Y todos aquellos que siguen la mentira y dejan la verdad, son personas que nunca han amado la verdad. Pero la mentira nunca puede destruir a la verdad. Y por lo tanto, cuando oímos estas cosas, ¿verdad?, de prohibir leer la Escritura, de profundizar en la Escritura, que no, mira, no tengas mucha Biblia, o sea, no leas mucho así la Biblia. Yo me acuerdo que yo conocí una persona una vez que decía que si uno leía mucho la Biblia, se convertía en una secta. Y yo, caramba, qué cosa más rara. Qué cosa más rara, ¿verdad? La palabra de Dios es la que ilumina, es lámpara a nuestros pies, como leyó aquí la hermana Diana. Así que, básicamente, ¿verdad? Muchas de esas prohibiciones vienen por miedo a la verdad. Por miedo a la verdad. Un saludo al hermano Francisco de Ponce, ¿verdad? Que interesante que nos aclara que muchas de las versiones alemanas antes de la de Lutero provenían del latín. Entonces no era un texto bien fiel como Lutero utilizó los idiomas originales, ¿verdad? Así que un saludo al hermano Francisco de Ponce. Tenemos otra pregunta por aquí, basada en Juan 6:54, ¿verdad? ¿Cómo dice Juan 6:54? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire qué interesante, ¿verdad? La teología romana nos quiere enseñar ahí se enseña la transustanciación. ¿Y qué es la transustanciación? Según la teología romana, el sacerdote tiene el poder de realizar el milagro, de convertir el pan y el vino en la carne y la sangre de Cristo, y que cada vez que ocurre la misa, ¿verdad?, la Santa Cena, los católicos ingieren en el pan el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero esos son disparates de Roma, ¿oyó? La magia de Roma. Y que nada de eso es real. Cristo, cuando habla ahí de la carne y la sangre, el que come mi carne y mi sangre, ¿verdad?, como judío al fin, usando esos símbolos, ¿verdad?, para decir, mire, la vivencia, usted se tiene que entregar a Jesús, usted tiene que abrazar a Jesús, usted tiene que vivir a Jesús, usted tiene que comerse a Jesús, en esas imágenes tremendas, ¿verdad?, que establece la Escritura. Sí, pastor, importante que cuando uno estudia Roma, uno se da cuenta que, por ejemplo, la insistencia durante siglos de una misa en latín, la misma transustanciación, la idea esta de la confesión de pecados, todo va amarrado a una idea de crear en la mente del pueblo que los curas, los sacerdotes son magos, una magia especial. Que tienen control sobre el pueblo. Un control especial, y que Dios no trabaja sino es a través de ellos. Bueno, fue tal que la mano de la iglesia se extendió aún después de la muerte con el concepto del purgatorio, ¿verdad? Y la iglesia olvidando la esperanza de la segunda venida y ya extendiendo esa mano hasta el purgatorio y cómo tú puedes liberar las almas del purgatorio, todo eso, hermano. Cuentos de caminos que la Reforma acabó y que enterró con la lectura y el libre examen de la Escritura. Y por eso la Reforma nos invitaba, como dije anteriormente, ¿verdad?, a número uno, a que entendiéramos que la Biblia no solamente era para teólogos, sino para el pueblo. Número dos, que la Biblia se interpretaba a sí mismo, ¿verdad? Y que vieran
en ella esa vida y que tuviéramos la reverencia ante ella. No era acercarse a la Escritura y buscar textos de prueba para mi condición, ¿oyó? Que yo no quiero ir a la iglesia, pues vamos a buscar 2 o 3 textitos de prueba para no ir a la iglesia. Qué terrible cuando buscamos en la Escritura base para nuestros pecados. No, el libre examen de la Escritura es dejar que la Escritura nos hable, que dirija nuestra vida. Como dijo Cristo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es la palabra la que limpia nuestro camino. Así que por eso mismo es que el libre examen de la Escritura no apela, no nos llama a una experiencia personal subjetiva, porque el subjetivismo nos lleva a que la razón humana sea la que prevalezca, y aún a veces muchas personas, basándose en la experiencia subjetiva, ponen aún como excusa el hecho de que el Espíritu Santo media, para utilizar el Espíritu Santo como una excusa también para que esa experiencia sea centro de atención en sí mismo y no la objetividad misma del texto bíblico. Exacto, porque el Espíritu Santo te guía a que leas la Escritura y vivas la Escritura, pero el Espíritu Santo no te va a decir nada fuera de la Escritura, ¿yo? Nada fuera de la Escritura. Como decía Calvino, ¿verdad? Calvino nos decía que el Espíritu Santo estaba para darnos la Escritura, y era una afrenta al Espíritu Santo decir que él iba a decir algo contrario a la palabra que le inspiró. Y por eso es que en el siglo XVI habían grupos que eran los entusiastas, que le daban un énfasis a la experiencia religiosa como una guía para interpretar la Escritura. Y lamentablemente, mire, los reformadores rechazaron eso. Por ejemplo, Lutero decía, nadie puede entender correctamente a Dios o la palabra de Dios sin recibir esta directamente del Espíritu Santo. Y nadie puede recibirla del Espíritu Santo sin experimentarla, probarla y sentirla. O sea, la Escritura. La Escritura. Por lo tanto, los entusiastas que buscaban desechar la Escritura y hablaban en contra de la letra, equiparando la Escritura a la letra que mata, Lutero le decía, mire, yo abofeteo a vuestro espíritu en el hocico. Por eso Lutero veía la Escritura como la ventana, la palabra de Dios, esa ventana que nunca iba a fallar. Por eso Lutero quería entregarle al pueblo, al vulgo, la Escritura en su idioma. Y por eso los reformadores querían entregar. Y querían que el pueblo se sentara a leer la Escritura en familia. Y que eso fue lo que logró la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, una de las grandes bases para la unión familiar fue la lectura de la Biblia en el hogar. Y eso no exime de que haya un cuerpo eclesiástico como son a nivel de la historia. Tenemos unos credos y unas confesiones que se han levantado como muestra de lo que es el ordenamiento claro y bien expuesto de la palabra de Dios. Exacto. O sea, lo que Roma apela de un cuerpo magisterial, un oficio magisterial que único, es una necesidad, no como ellos las exponen. Hay una necesidad dentro del cuerpo de Cristo de que que hayan maestros y doctores. Y doctores estudiosos de la ley organicen el pensamiento bíblico, que es muy, muy saludable, porque los creyentes a veces hay aspectos de la Sagrada Escritura que son muy complicados. Exacto. Pero eso no quiere decir que sea un cuerpo que se adscriba a sí mismo unas cualidades subjetivas propias y que comience a hacer un uso acomodaticio de la palabra de Dios. Exacto. Apelando a tradiciones y apelando a ideas que no se derivan de la misma palabra. Claro, por eso es que el concepto del dogma dentro del protestantismo el dogma interpreta la doctrina que está en la Escritura, pero para el protestante el dogma tiene que estar adherido a la Escritura. Para Roma no. Para Roma el dogma puede estar adherido a la Escritura, que es la tradición, como lo interpreta el magisterio de la Iglesia. Y por eso, por ejemplo, puede emitir doctrinas, dogmas como la Inmaculada Concepción de María en el siglo XIX, la infalibilidad papal en el siglo XIX, porque mire,
Tan tarde fue definida la infalibilidad papal como en el siglo XIX, la asunción de María en el siglo XX. Los 50 creo que fue. Sí, sí, o sea, porque son dogmas contrarios a la Escritura y que no están adheridos a la Escritura. La Reforma Protestante nos dijo que no, que toda doctrina o todo dogma, toda definición dogmática tenía que adherirse a la Escritura. Y por eso que la Escritura era la única regla de fe y conducta. Y no podíamos darle rienda suelta a la imaginación, principalmente de un magisterio eclesiástico que lo que buscaba era imponer y mantener su poder, ¿verdad?, sobre el pueblo. Por eso la Reforma se convirtió también en un movimiento de libertad. O sea, el libre examen de la Escritura era una manifestación de la libertad que traía la Reforma Protestante. Que va amarrada a conceptos, por ejemplo, que se fueron desarrollando, como dije, de los orígenes. Durante la Reforma se fueron levantando de los mismos análisis que se hacían conceptos ya más formados, como lo que es la suficiencia de las Escrituras, el sacerdocio universal de los creyentes, Exacto. la simplicidad misma de la Escritura. Y la Escritura es simple de estudiar, nosotros somos la que la complicamos. Los conceptos de sola Escritura, sola fe y todas esas ideas que fueron tomando una forma concreta. Exacto. Para dar sentido a esos pensamientos que fueron una protesta, una revolución, pero una revolución reformando la Iglesia, no desarticulando la Iglesia como Roma acusa. Por eso que los reformadores decían que ellos no estaban fundando una nueva iglesia. Eso es así. Los reformadores estaban claros en eso, creían en la catolicidad de la iglesia, en el sentido que la iglesia era universal y era una, y ellos venían a reformar la iglesia. Y en ese sentido es importante, hermanos, que nosotros cuando veamos a Roma, no veamos a Roma como la totalidad de la cristiandad. O sea, Roma llegó a ser y a consolidarse como lo que es, terminando el primer milenio. Muchos apelan que los orígenes están en Constantino, de los errores, pero no, la Roma que conocemos, centrada en los papas y centrada en conceptos más ya alejados de la Escritura, surge después de los concilios ecuménicos legítimos. Exacto. Y cuando Roma empieza a hacer concilios unilaterales y que declara verdades por sí misma fuera de la catolicidad verdadera de la Iglesia, Exacto. porque no incluía entonces a los demás grupos de la Iglesia que existían en ese momento. La Iglesia Oriental, grupos marginales, ¿verdad?, que existían, que reclamaban la autoridad. Todo eso, mire, todo eso es una propaganda romana para hacernos creer que es la única iglesia verdadera, la iglesia fundada por Cristo en Jerusalén. Todos esos cuentos se lo pueden hacer creer a otros, oye, a otros. Y programitas como, te vamos a volver a casa. ¿Qué casa? No, porque Roma es la casa y tenemos que volver a casa. ¿Qué casa? A esa casa yo no quiero volver, oye. De esa casa es la casa embrujada. Yo salí de esa casa. Y de esa casa embrujada salieron muchos. Y hemos encontrado el verdadero templo que es Cristo Jesús, el Rey de gloria y de salvación. Y el concepto también de la infalibilidad de la Iglesia, que es un mito, porque la infalibilidad no descansa sobre la Iglesia, descansa sobre la verdadera palabra de Dios. La Iglesia nace de la palabra de Dios, no la palabra de Dios nace de la Iglesia. Exacto. Por eso quien es infalible es la palabra de Dios y no la Iglesia. Muy bien. Amigo y amiga que me escucha, muchas gracias. El próximo sábado, a la misma hora, escucharás Púlpito Reformado. Dios te bendiga.